Hola, hola, saludos a todos. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo de la ley de Coulomb. El ejercicio nos dice, en las esquinas de un triángulo equilátero existen tres cargas puntuales como se ve. Entonces si ya nos están dando la figura, tenemos dos cargas positivas y una negativa y forman ese triángulo equilátero. Nos piden calcular la fuerza eléctrica total sobre la carga de 7 microcoulombs. Antes de resolver el ejercicio, recuerden que esa carga de 7 microcoulombs va a sentir una fuerza debido a la de 2 microcoulombs y otra debido a la de menos 4 microcoulombs. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza total? Para esto, ocupo que recuerden el principio de superposición, que cuando teníamos varias cargas, habíamos visto que cuando hay más de dos cargas, la fuerza total que actúa sobre una carga es igual a la suma vectorial de las fuerzas que las cargas ejercerían individualmente. Con esto vamos a resolver el ejercicio, pero antes de empezar a hacer todo, llamemos a las partículas. Vean que ahorita no nos dijeron que era Q1, quién Q2, quién Q3, puede ser que un ejercicio nos diga o no. En este caso tendríamos que nosotros ponerle nombre. Pongámosle a este Q1, a la esta positiva, pongámosle Q2 a esta negativa y pongámosle Q3 a la de arriba. Igual si ustedes le pusieran que Q2 es la de 7 microcoulombs, eso no debería cambiar el resultado. Nada más que como la estoy llamando Q3, la de 7 microcoulombs, entonces a la carga a la que le quiero calcular la fuerza eléctrica total sobre la carga es a Q3 en este caso, ¿verdad? Por los nombres que les estoy dando. Antes de empezar ahora sí a resolver, analicemos la interacción de Q3 con Q1 y Q2. Vean que Q3 y Q1 ambas son positivas, entonces al ser ambas positivas, Q3 va a sentir una fuerza de repulsión debido a Q1, ¿verdad? Cargas iguales se repelen. ¿Hacia qué dirección va a ser esa fuerza de repulsión? Pensemos que la fuerza entre cargas siempre va a actuar en la dirección de la recta que las une. ¿Qué sentido es eso? En este caso está muy fácil porque la recta que las une es esta que ya nos pusieron por acá, esta línea. Piensen que ustedes agarran una regla y tienen que ponerla encima de las dos cargas, tiene que haber una línea recta que las une siempre, las cargas, y en esa línea que las une va a ir la dirección de la fuerza, ya sea repulsión o atracción. Como en este caso el repulsión va a ser en esta línea, pero va a ser como hacia esta dirección, como repeliéndose, ¿verdad? No atrayéndose. No hacia adentro, no hacia la carga positiva, no hacia la carga Q1, sino apuesto, en dirección como alejándose a Q1. Ahora hacemos lo mismo entre Q3 y Q2. Entre Q3 y Q2, vean que una es positiva y la otra es negativa. Entonces, Q2, ¿qué vas a hacerle a Q3? Q3 va a sentir que la van a querer atraerse, va a sentir como una fuerza de atracción hacia Q2. Y en la misma línea que las une a Q3 y a Q2. Entonces, la línea que las une es esta por acá y va a ser de atracción, entonces va a ir hacia Q2. Entonces ya tenemos las dos fuerzas. Pongámosle el nombre. Esta sería la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3, ¿verdad? La fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Y esta otra moradita que puse por acá sería la fuerza que la carga 2, ¿verdad? La carga Q2 ejerce sobre la carga 3. Recordemos que la carga 2 es la que ejerce esa fuerza sobre la carga 3. Nosotros, si ustedes quieren, ustedes podrían analizar y también ver cuál es la fuerza que la carga 3 ejerce sobre Q2, que sería más bien acá, pero en la misma línea de acción, pero en dirección opuesta, más bien hacia Q3. Entonces sería la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Recuerden, una partícula es la que ejerce la fuerza y la otra es la que lo experimenta, ¿verdad? Y cada una ejerce el opuesto en la otra. También ustedes podrían sacar la fuerza, si quieren lo voy a poner rápido aquí, la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1. Lo voy a borrar, solo lo puse para que me entendieran la idea. También ustedes pueden sacar cuál es la fuerza, y ya iba a borrar Q2, perdón, voy a volverlo a poner Q2. Ahí está. También ustedes pueden sacar la fuerza que la carga 2 ejerce sobre 1 o la fuerza que la carga 1 ejerce sobre 2.
Pero vean que en este caso solo queremos calcular la fuerza total sobre la carga de valor de 7 microcoulombs, o sea, lo que le está afectando a la de Q3. Entonces esas dos no me importa porque estamos analizando a Q3 nada más en este caso. Podríamos analizar a Q1, a Q2 y sería como la misma idea, solo que en Q1 entonces tendríamos la fuerza que 3 le ejerce sobre 1 y 2 sobre 1, o en Q2 sería la fuerza que 2 le ejerce, que 3 le ejerce sobre 2 y que 1 le ejerce sobre 2, que sería como así, la fuerza que 1 sobre 2 vendría así como en línea horizontal, ¿verdad? Eso fue solo como para que tengan lo más claro posible eso, pero ahorita solo tenemos estas dos fuerzas en las líneas esas. Ahora sí vamos a calcular entonces la fuerza que 1 le ejerce sobre 3 y la fuerza de 2 le ejerce sobre 3. ¿Por qué solo estas dos? Porque son las dos que están, las fuerzas que están actuando sobre Q3, ¿verdad? Entonces, recuerden cómo podemos calcular la fuerza que 1 le ejerce sobre 3 con la fórmula que habíamos visto que era K, ¿verdad? La constante de proporcionalidad K multiplicado por el valor absoluto de quién, de Q1 por Q3. Eso es lo bueno también de tener quién es el que lo genera y a quién afecta, porque sabemos que es Q1 por Q3 entre quién, la distancia. Pero ¿cuál distancia? Es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. Eso también es importante, la distancia aquí que hay entre R1 y R3, ¿verdad? Y elevado al cuadrado. Recuerden que esa es la distancia de las dos partículas que estamos trabajando, elevado al cuadrado. Luego, cambiando todos los valores, entonces K nos va a quedar 9 por 10 a la 9. Valor absoluto de Q1, que Q1 vean que es 2 microcoulombs. Recuerden que como está en microcoulombs, tenemos que pasarlo en la fórmula a coulombs. Y micro es por 10 a la menos 6. Entonces va a quedar 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por Q3, que Q3 también son 7 microcoulombs. Entonces sería 7 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia que hay entre Q1 y Q3. ¿Cuál es la distancia que hay entre Q1 y Q3? Recuerden que se nos generó un triángulo equilátero y eso nos va a simplificar mucho, porque recuerden que en un triángulo equilátero todos los lados miden lo mismo. Entonces aquí nos están diciendo que un lado medía 0.5, entonces todos los lados tienen que medir 0.5 metros, todos, igual que todos los ángulos deben ser de 60 grados. Entonces esa es una ventaja de que sea un triángulo equilátero. No tuvimos, prácticamente ya ahí está la distancia que ocupamos. Entonces lo pongo ahí, 0.5 elevado al cuadrado. Recuerden que tiene que ser al metros y tiene que ser elevado al cuadrado. No se los olvide ninguna de las dos cuestiones, porque ahí ya sí, entonces después puede que no nos dé. Finalmente, cuando ustedes hacen esta operación, ¿verdad? Les va a estar dando 0.504 newtons. Esa sería la fuerza que la carga 1 ejerce sobre 3. Ahora hacemos lo mismo para calcular la fuerza que la carga 2 ejerce sobre 3, que aquí ya lo puse, sería K por Q2. Esta vez vean que ahora no está afectando lo Q1, más bien la carga 2 y la carga 3. Entonces va a ser Q2 por Q3, tengan cuidado de eso, entre la distancia que hay entre que ahora, entre la carga 2 y la carga 3, ¿verdad? Entonces nos va a cambiar eso, porque ahora vean que la interacción es entre la carga 2 y 3. Eso nos va a quedar algo así. Cambiando los valores nos va a quedar esto. Vean que K sigue siendo 9 por 10 a la 9, pero esta vez va a ser Q2, que era menos 4 microcoulombs. Entonces sería menos 4 por 10 a la menos 6 por 7 por 10 a la menos 6, porque siguen estando ahí el Q3 entre la distancia entre los dos. Vean que la distancia entre Q2 y Q3 vuelve a ser 0.5 metros. Entonces va a ser el mismo R23, o sea, la distancia entre ellos vuelve a ser 0.5 elevado al cuadrado, pero tomen en consideración que es porque la distancia entre la carga 1 y la 3 y la carga 2 y la 3 es la misma, 0.5. Podría ser que las distancias fueran diferentes, entonces estos valores serían diferentes. Acá, si hacen esta operación, van a ver que les va a quedar aquí un newton. ¿Por qué dio un poquito más? Porque Q2 es mayor que Q1. Entonces ya tenemos la fuerza que 1 le ejerce sobre 3 y que la partícula 2 le ejerce sobre 3, pero nos piden calcular la fuerza eléctrica total sobre la carga de valor 7 microcoulombs.
¿Y cómo podemos hacer eso? Ustedes ahorita no pueden agarrar y sumar una con la otra y que ese es el resultado, porque recuerden que tenemos que hacer la suma, pero la suma vectorial. Entonces necesitamos calcular los componentes vectoriales de estas fuerzas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo primero es que recuerden, vamos a tener que hacer esto. Ay, está muy gordo este color. Vamos a tener que hacer, ya les digo, la sumatoria de fuerzas en X y vamos a tener que hacer la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? De las dos componentes. Pero tenemos que sacar los componentes de ellos. Lo primero que tienen que hacer es tratar de sacar cuál va a ser como la dirección que van estas fuerzas, que en este caso va a ser muy sencillo. Vean esta idea. Estamos trabajando un triángulo equilátero. Recuerden que les está diciendo que todos los lados van a medir lo mismo y todos los ángulos van a ser los mismos, 60 grados. Y también yo les decía que la fuerza entre cargas actúa en la dirección de la recta que los une. Entonces vean la recta que une la carga Q1 y Q3. Es esta recta que estoy como resaltando por acá en la figura inicial. Vean que es esta dirección de por acá, que es a 60 grados de la horizontal. O sea, hay una dirección a la fuerza 1 sobre 3. ¿En qué dirección va? Va a ir en un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Y por la misma idea, vean que la fuerza 2 sobre 3 también va a tener un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, pero como hacia abajo. Entonces nosotros sabemos que de la horizontal la fuerza 1 sobre 3 va a ir 60 grados hacia arriba y fuerza 2 sobre 3 va a ir 60 grados hacia abajo. Hay veces que es un poquito más difícil calcular estos ángulos, como por ser de los primeros ejemplos lo hicimos así bastante sencillillo, ¿verdad? Entonces ahora ustedes sí pueden calcular. La fuerza 1 sobre 3 va a tener dos componentes, uno horizontal y uno vertical. Aquí es importante siempre que estamos haciendo esta especie de diagrama de cuerpo libre que hice por acá para la carga Q3, es importante decir para dónde va a ser positivo, para dónde va a ser negativo. Nosotros vamos a decir que Y positivo va a ser hacia arriba y X positivo va a ser hacia la derecha, ¿verdad? Entonces vean, la fuerza 1 sobre 3, si ustedes la dividen en sus componentes, ¿qué va a salir? Vean que se forma con una especie de triangulito. Vas a tener una componente en X positiva y una componente en Y positiva. Pongamos esas dos por acá. Vas a tener la fuerza 1 sobre 3, pero ¿cuál va a ser su componente en X? Eso, si quieren, se los voy a hacer afuera para que me entiendan mejor. Vean que se está formando una especie de triángulo rectángulo de las componentes. Esta va a ser la componente en X, ¿verdad? Y esta va a ser la componente en Y. Y tenemos esta que es la fuerza 1 sobre 3. Y aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Recuerden la idea de, por ejemplo, si ustedes quieren calcular el coseno del ángulo, el coseno de 60, voy a hacerlo por acá y después lo borro. Vean, coseno de 60, ¿quién es? El coseno de 60 es el adyacente, ¿verdad? El adyacente entre la hipotenusa, que la hipotenusa en este caso, ¿quién es? La fuerza 1 sobre 3. ¿Y quién es el adyacente en este caso? Su componente en X, ¿verdad? Entonces su componente en X, ¿verdad? Su componente en X, ¿quién va a ser? Va a ser la fuerza de 1 sobre 3 coseno de 60. Entonces así voy a poder calcular la componente en X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va a estar quedando? Nos va a estar quedando que la componente en X de la fuerza 1 sobre 3 va a ser la fuerza 1 sobre 3 multiplicado por ¿quién? Denme un segundo. Vamos a multiplicado por el coseno del ángulo, que el coseno del ángulo va a ser 60, ¿verdad? Coseno de 60. Y vamos a tener que hacer lo mismo para la componente en Y. Pero vean que la componente en Y, ¿cómo va a ser? Eso ya sí no lo voy a escribir, lo voy a decir nada más. Vean que nosotros sabemos que seno de 60, seno del ángulo, es igual a opuesto entre hipotenusa. Y la hipotenusa es la fuerza 1 sobre 3. La paso al otro lado a multiplicar. Entonces fuerza 1 sobre 3 seno de 60 es igual al componente en Y.
Entonces va a estar quedando por acá que la fuerza 1 sobre 3 seno de 60, para escribirlo mejor. Ok, ahora está un poco más bonito, pero ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos de la fuerza 1 sobre 3, ahora con la fuerza 2 sobre 3, dividirlo en sus componentes x y y. Vean que vamos a formar igual un triangulito, vamos a tener entonces una componente en x y vamos a tener una componente en y. Espero que les quede claro, que vean que él va a la fuerza 2 sobre 3, va también en x positivo porque va hacia la derecha, pero va hacia abajo. Entonces como va hacia abajo, su componente en y es negativa. Entonces va a ir sumando en x, pero en y va a restar su componente, ¿verdad? Vean que se vuelve a aparecer aquí un triángulo con ángulo 60. Entonces va a ser muy parecido a lo que acabamos de hacer. Tenemos el mismo ángulo, coseno de 60. El 60 es igual a la adyacente entre la hipotenusa en este caso la fuerza 2 sobre 3. Entonces si lo paso a dividir, a multiplicar, nos va a quedar que la fuerza 2 sobre 3 coseno de 60 es igual a la componente en x, ¿verdad? Está por acá la componente en x, f2 sobre 3, ¿verdad? Coseno de 60. Si ustedes quieren lo pueden hacer, tal vez para que me entiendan mejor qué es lo que estoy haciendo. Vean, tenemos este triángulo por acá, tenemos esta componente, solo la voy a poner f, para que no sea tan grande, y yo necesito ver su componente en x y su componente en y, ¿verdad? Entonces su componente en x, ¿qué va a ser? Aquí tenemos cita, nosotros sabemos que coseno de cita es igual a el adyacente entre la hipotenusa, paso a la hipotenusa ahí, f coseno de 60, eso es lo que estoy haciendo. Entonces este sería la f, es más bien la fuerza 2 sobre 3 coseno de 60, ¿verdad? Porque cita en este caso es 60, perdón, aquí cita, nos va a quedar por acá. ¿Y cuál va a ser y? Nosotros sabemos que seno de y es igual a el opuesto del ángulo, ¿verdad? El opuesto, recuerden que es el opuesto, que en este caso el opuesto es y entre la hipotenusa. Entonces paso la hipotenusa, entonces va a quedar que y, o sea, el adyacente es igual a f seno de cita. Bien, entonces ahí ya conseguimos el otro, pero recuerden que este va hacia abajo, estamos diciendo que va hacia negativo, entonces va a restar, entonces va a ser la fuerza de 2 sobre 3, ¿sí? Seno de 60. Voy a acomodar esto y ya continuamos. Bueno, aquí ya casi voy terminando y ya lo acomodé. Vean que ya la sumatoria de fuerzas en x lo que hice fue acomodar lo que ya teníamos, cambié los valores que también ya los teníamos y los metí en el cálculo y nos dio que la sumatoria de fuerzas en x es 0.752 newtons y la sumatoria de fuerzas en y igual, nada más lo acomodé y metí los valores que teníamos y nos dio menos 0.429 newtons. Ya tenemos cuánto es la fuerza en x y y resultantes, ¿verdad? Aquí es importante entender ciertas ideillas. Lo primero es que les recomiendo, vean, entonces paso número 1 es analizar cómo las fuerzas individuales, ¿verdad? La fuerza en este caso que 1 le ejercería 3 y 2 le ejercen 3. Vean que cuando calculamos eso, tomen en consideración, ojo aquí, que lo hicimos como con valores absolutos, porque vean que les recomiendo ahí sacar nada más el valor de la fuerza y ya después hacer un diagrama como este que hicimos de cuerpo libre, la carga 3, para ver en las direcciones en que se están aplicando esas fuerzas, porque vean que la fuerza 1 sobre 3 tanto en x como en y nos quedó sumando, mientras que la fuerza 2 sobre 3 nos quedó sumando en x y restando en y por la dirección en que iba. Entonces les recomiendo hacer este diagrama de cuerpo libre para entender eso, de si se suman o si van a sumar o si van a restar. Es importante eso, es calcular también los ángulos y ya ahí tendríamos los valores de x y y. Ahora solo nos hace falta un paso más. El último paso que nos falta, voy a curarme por acá porque ya no tengo espacio. El último paso que nos falta es que, ojo, ya tenemos aquí la carga Q3,
Ya sabemos que Q3, la sumatoria de fuerzas en X, realmente resultante, hay una fuerza resultante para acá de 0.752 newtons. Y tenemos una fuerza resultante en Y, vean que nos dio positivo, por eso pongo hacia X positivo. Vean que Y nos quedó negativo, menos, entonces menos, ya habíamos dicho que X es positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda, Y es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces como nos quedó menos, entonces sabemos que la fuerza en Y va a ir hacia abajo y va a ser de un valor de 0.429 newtons. Vean que aquí podemos hacer al revés de como acabamos de hacer, de que dividimos las componentes X y Y. Aquí más bien tengo la componente X y Y y yo puedo sacar la resultante. ¿Cuál va a ser la fuerza resultante? O sea, ya la fuerza total resultante. Es más bien la hipotenusa, si ustedes se ponen a pensar. Vean que aquí nos salió como una especie de triangulito. Esta es la fuerza, pongamos resultante. Y tenemos por acá 0.752 y por aquí tenemos 0.429. Entonces vean que la fuerza resultante es la hipotenusa, y nosotros sabemos cómo calcular si tenemos los dos catetos. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Es la raíz de ¿quién? De un cateto al cuadrado, 752 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 0.429 al cuadrado, ¿verdad? Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si ustedes sacan eso, van a sacar que la fuerza resultante, o sea, ya la total, les va a estar dando que es 0.84 newtons. En realidad, como ustedes ya lo tenían acá, no estaba mal. Eso podría ser la respuesta, donde sacamos cuánto es la componente X y Y. O sea, si solo queremos sacar las componentes o cuánto es el valor resultante, podría valer eso como respuesta. Pero podemos calcular también, por decirlo así, ya la fuerza resultante total, el valor y la dirección hacia dónde va. ¿Cómo vamos a calcular la dirección? Vean que aquí se genera un nuevo, pongámosle phi a este ángulo phi, se genera un nuevo ángulo, este ángulo phi. ¿Y cómo podemos calcular ese ángulo? Recuerden que la tangente de un ángulo es igual a ¿qué? Al opuesto entre el adyacente. Entonces tangente del ángulo es igual al opuesto entre el adyacente. En este caso, ¿quién es el opuesto a este ángulo? Es 0.429. ¿Y quién es el adyacente a ese ángulo? 0.752. Entonces phi, ¿quién va a ser? Va a ser el arco tangente o la tangente inversa de este ángulo, 0.429 entre 0.752. Ustedes meten esto en su calculadora. ¿Cómo pueden meter esto en su calculadora? La mayoría lo que tienen que hacer es como Shift Tab para activar que les salga el arco tangente, o en Google también ustedes pueden buscar calculadora científica y muchas ya vienen como arco tangente o este símbolo tangente inversa, y ponen entre paréntesis 0.429 entre 0.752 y les va a tirar el ángulo, que el ángulo en este caso es 29.5. Sus calculadoras tienen que estar en ángulo, en degrees. Si lo tienen en radianes, porque estuvieron ahí en cálculo 1, cálculo 2, algo así, recuerden cambiar a que les dé ángulos, ¿verdad? Entonces este es el ángulo phi. Entonces resulta que 29.5. entonces es como la dirección hacia la que se va a ir moviendo nuestra partícula. Ven qué curioso, se va a ir con una fuerza 0.84 newtons, ¿verdad? A una dirección de, si quieren, sería como menos 29.5, porque es como hacia negativo, si lo quieren ver desde esa forma, porque va a irsenos como hacia abajo. Si me dan como esta respuesta, estaría bastante bien. Posteriormente en otras clases continuaremos trabajando con eso y les voy a dejar más ejemplos. Espero que haya quedado claro. Saludos.